Muy buenos días, doctor, compañeros. Sean ustedes bienvenidos nuevamente a un nuevo simposio sobre lo que es la rehabilitación neuropsicológica. Es un honor para mí de nuevo tenerlos aquí presentes como un ponente más moderador y estudiante de quinto semestre de Educación de Medicina Semestral de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil. Y además me acompañan un gran cúmulo de compañeros y ponentes, de los cuales vamos a ir referenciando los siguientes temas y subtemas sobre lo que es la rehabilitación neuropsicológica. Ya es Fred Olvera, Romina Falcones, Amanda Tello, Angelia Aspiacio, Omar Zapata y mi persona. Siguiente diapositiva, por favor. Buenas tardes, compañeros, doctor. Mi nombre es Romina Falcones y yo voy a exponerles lo que es la rehabilitación neuropsicológica. La rehabilitación neuropsicológica es un término que puede aplicarse a cualquier estrategia de intervención o técnica que tenga como objetivo permitir a pacientes y familiares manejar, sobrellevar o reducir el déficit cognitivo que se produce por una lesión cerebral. Y como tal, no se basa en una intervención específica sobre los diferentes procesos cognitivos, sino en la combinación de estrategias de intervención cognitiva y sistemas compensatorios con métodos de intervención conductual y otras estrategias destinadas a reducir los problemas emocionales y favorecer la integración social y laboral. Entre los objetivos de los programas de rehabilitación neuropsicológica, cabe citar el logro de mejoras funcionales mediante técnicas específicas, la provisión de entornos óptimos, el entrenamiento en estrategias compensatorias, las adaptaciones ambientales y la educación familiar. Además, un objetivo prioritario en rehabilitación es conseguir la máxima autonomía. También es relevante la creación de rutinas y la enseñanza a la familia en el manejo adecuado o la regeneración de expectativas realistas. El trabajo deberá centrarse en actividades de la vida diaria y las implicaciones de las alteraciones neuropsicológicas sobre el funcionamiento cotidiano antes que en áreas aisladas del déficit. Así, lejos de estar centrada en la rehabilitación de dificultades cognitivas, la rehabilitación neuropsicológica se define y se plantea como la intervención con personas que sufren alteraciones neuropsicológicas y discapacidades, considerando la persona con sus circunstancias, no el déficit como ente independiente. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a hablar de las bases neurológicas. Los mecanismos de neuroplasticidad a través de los cuales se produce la recuperación neurológica son complejos e incluyen aspectos del funcionamiento interno de las neuronas, ya sean cambios proteínicos y genéticos, de su estructura, es decir, la dendritrogénesis, la remielinización, y también de estructuras asociadas, como es la reestructuración, la revascularización y la gliogénesis, y de la manera en que éstas se asocian y se organizan en sus redes neuronales, es decir, la sinaptogénesis. La diversidad de factores que confluyen en la recuperación de una persona con lesión cerebral hace difícil estudiar su influencia de manera diferencial. Por lo tanto, a pesar de las dificultades de la extrapolación a humanos, los modelos animales aportan resultados interesantes. Por ejemplo, algunos factores como son la edad, los niveles hormonales, la exposición al estrés, la exposición a drogas psicotrópicas, las experiencias sensomotóricas, lo que es el aprendizaje de tareas, la obtención de recompensas naturales, interacción social, sexo, influyen de manera significativa a lo que es la recuperación tanto neurológica como funcional. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, una vez dicho esto, tenemos que, aparte de los factores ya mencionados, los mecanismos de recuperación neuronal ocurren sin intervención externa y eso se denomina como recuperación espontánea. Y eso incluye cambios proteínicos, reestructuración neuronal o normalización de presiones intra y extraneuronal y su efecto aislado. Es decir, es difícil observar al margen de los efectos de uno u otro tipo de acción rehabilitadora. Sin embargo, algunos de esos procesos pueden verse influidos por el efecto de la intervención farmacológica y la rehabilitación, aunque una parte
una parte importante de este proceso de rehabilitación se fundamenta en lo que es la adaptación del entorno del paciente y su discapacidad. La rehabilitación de sus funciones cognitivas debe ser uno de los objetivos de la rehabilitación. Siguiente, por favor. Entonces, muchos hacen la pregunta de cuáles son los procesos neurofisiológicos que permiten que un entrenamiento prolongado lleve a la recuperación o a la rehabilitación del paciente. Según varios autores, como Pavlov, que fue el primer autor que formuló una teoría en que intentaba establecer los mecanismos fisiológicos a través de los cuales las experiencias pueden modificar la estructura del sistema nervioso central. De acuerdo a esto, se basa en 3 leyes, que son la concentración del sistema nervioso y la inducción mutua. La repetida excitación de una neurona por parte de otra hace que esto se facilite, es decir, hay un proceso de excitación en esta segunda neurona, así como una respuesta de inhibición en las neuronas circundantes. Y por tanto, se desarrolla una tendencia de excitación en un conjunto de neuronas y de inhibición en otras ante la excitación de una primera neurona, en lo que se podría considerar como el primer modelo de desarrollo de una red neural. Ahora, según Ramón y Cajal, y posteriormente otros autores, propusieron que las conexiones neuronales se establecen y se fortalecen a través de la estimulación y que por tanto el ejercicio y la estimulación neural favorecen lo que es la creación de nuevas redes. Sin embargo, a mediados de la década de los 60, al equipo formado por Bliss, Lomo y Gardner-Medwin consiguió mejorar lo que es la transmisión sináptica de distintos circuitos neurales a través de la estimulación eléctrica repetida, ofreciendo así el primer dato de lo que es los efectos de la estimulación y rehabilitación cognitiva. No solo se van a observar lo que son los cambios funcionales de la conducta, sino también pueden verse reflejados en la propia fisiología del cerebro. También hay algunos estudios experimentales que sugieren que las tareas de rehabilitación pueden aumentar los mecanismos de neuroplasticidad existente en los cerebros dañados. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. En este sentido, una vez dicho esto, siguiendo los estudios que actualmente se analizan en los mecanismos de recuperación neuronal y la plasticidad asociados al daño cerebral, se sobrelleva que se pueden revisar algunos trabajos sobre lo que es la conectividad funcional y que tienen por objetivo estudiar los cambios cerebrales producidos tras la rehabilitación, siguiendo así una perspectiva holística del comportamiento de las redes neuronales. Y esto va a sustentar los procesos cognitivos. Todo esto está basado en la idea de que el cerebro puede entenderse como una red compleja compuesta por sistemas dinámicos con abundantes conexiones, tanto de corto como largo alcance. Y eso va a permitir estudiar el impacto de una lesión cerebral sobre las interacciones funcionales del cerebro. Algunos resultados que muestran ejemplos de aumento y disminución patológicos de la cognitividad funcional nos hace pensar que el funcionamiento óptimo del cerebro necesita un equilibrio en lo que es la sincronización. Y recientes hallazgos sustentan que la idea de la recuperación cognitiva observada en pacientes que se han realizado la rehabilitación neuropsicológica está asociada a lo que es la reorganización de las redes cerebrales e incluso a la restitución de lo que es los patrones de conectividad funcional. Dicha reorganización puede llevarse a cabo a través de distintos mecanismos, aumentando o disminuyendo, según como sea necesario, el número y el valor de las interacciones que componen una red o incluso reorganizando su topología. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Omar Zapata y vamos a continuar con las bases y principios de rehabilitación neuropsicológica. Bueno, en la bibliografía sobre procesos cognitivos, lo habitual es tratar de forma separada la atención, la memoria y las funciones ejecutivas. En el campo de la rehabilitación neuropsicológica, por el contrario, diversas razones justifican un aborde conjunto del déficit en estos procesos. Los diferentes procesos cognitivos no pueden entenderse como entes independientes, más bien es un sistema más bien el sistema cognitivo humano está basado en la interrelación de diferentes procesos neuropsicológicos. Estos comprenden la atención, la memoria, el lenguaje, funciones ejecutivas y entre otras. De manera de que estos vayan a influir
influirán los unos con los otros, tanto en su desarrollo como en su recuperación. Incluso pueden compartir las estructuras neuronales subyacentes. Un ejemplo claro de esta interdependencia lo podemos encontrar en las diferencias de las capacidades amnésicas entre niños de 5 y 7 años. En ambos grupos de edad, el hipocampo, que es la estructura esencial para los procesos de memoria declarativa, está perfectamente mielinizado. Sin embargo, la capacidad de memoria de un niño de 7 es mucho mayor que la de un niño de 5. Efecto que no puede justificarse de manera definitiva por la mayor experiencia y manejo de los niños con mayor edad. Ahora, diferentes estudios han demostrado que estas diferencias se deben en gran medida a la mielinización de la corteza prefrontal, que ponen a disposición de los niños de 7 años la posibilidad de generar estrategias sobre el material que se debe aprender, potenciando el aprendizaje, pero también la misma capacidad de almacenamiento que un niño de 5 años. Este ejemplo refuerza la necesidad de plantear los abordajes del planteamiento que implican la participación de múltiples sistemas cognitivos, descartando la rehabilitación de funciones específicas. Ahora, la distinción se torna más difícil en los niveles superiores, de modo que la rehabilitación deberá llevarse a cabo en distintos niveles de complejidad. Asimismo, también existe una mutua interdependencia entre las habilidades cognitivas y las dificultades emocionales y comportamentales, variables que deben incorporarse a cualquier diseño del rehabilitador. En cuanto al tipo de estrategia o método a elegir, vendrá determinado tanto por el tipo de dificultades que muestra el paciente como por las capacidades preservadas y las demandas del ambiente. En ocasiones habrá que realizar ensayos de tratamiento y determinar cómo corresponde a la persona el método elegido. La siguiente, por favor. En cuanto a los principios del programa, en líneas generales se puede señalar los principios en los que se debe basarse un programa de rehabilitación. Estos principios pueden guiar el proceso de selección de las tareas y de estrategias de intervención. Entre ellos tenemos el aplicar un tratamiento basado en un método teórico, el de utilizar las tareas organizadas de forma jerárquica, dar oportunidad para repartir las tareas, fundamentar el tratamiento en los datos de la evaluación, facilitar la generalización desde el conocimiento del tratamiento y ser flexible y adaptar la terapia a cada paciente. Lo siguiente, por favor. En cuanto a las ideas centrales para constituir una buena base en la práctica de la rehabilitación cognitiva, tenemos los siguientes. Como primero, debe estar adaptada al individuo. Esto es, considerando los factores premórbidos, nivel de conciencia de déficit, nivel de iniciativa, capacidad de autorregularse, naturaleza y gravedad de los déficits cognitivos, necesidades de la familia y objetivos de rehabilitación. Y estos incluyen cuidados personales e implicaciones en el domicilio y la comunidad que presenten. La otra idea que se debe plantear es las intervenciones cognitivas son más efectivas cuando son productos de la colaboración entre el paciente, su familia y los terapeutas. O sea, tiene que haber una relación entre estas tres entes para que sea efectivo. Lo otro es, debe estar centrada en objetivos funcionales, en metas relevantes y en el acuerdo. ¿Qué quiere decir con esto? Que el terapeuta debe intentar acordar con el paciente y su familia los objetivos a alcanzar en la vida cotidiana en los 3 niveles de funcionamiento, según el nivel de la CIF, que van a ser función, actividades y participación. Otro punto es la evaluación de la eficacia del tratamiento, de los procesos, evaluación de la eficacia del tratamiento y de los progresos que la persona experimenta con la rehabilitación debe incluir los cambios en capacidades funcionales. Otro punto es un programa de rehabilitación debe incorporar varias perspectivas y distintas aproximaciones. ¿Qué quiere decir con esto? Que un paciente con una amnesia anterógrada y déficit en las funciones ejecutivas puede necesitar un programa de ayudas externas, además de la intervención cognito-conductual.
Y por último, tenemos que debería tener en cuenta los componentes emocionales derivados de la pérdida de eficacia cognitiva. Estos pueden ser ansiedad, depresión o frustración como ejemplos. Y estos hay que integrarlos para un tratamiento y que sea eficaz. Muchas gracias. Ok, ahorita en mi turno voy a hablar lo que son los objetivos y singularidades del proceso de la rehabilitación neuropsicológica. Tenemos lo que son los principales objetivos del proceso de lo que es la rehabilitación neuropsicológica, deberán girar en torno al refuerzo de la autonomía del paciente, la educación de los familiares, la maximización de las capacidades de la familia para hacer frente al déficit, dotándolos de estrategias de manejo. También la aceptación realista del impacto del déficit en el funcionamiento familiar, el entrenamiento en estrategias compensatorias si fuera necesario, lo que son las adaptaciones ambientales si fueran necesarias también, la máxima recuperación posible, la creación de hábitos y rutinas y el análisis de las implicaciones de las alteraciones neuropsicológicas sobre lo que es el funcionamiento cotidiano. Entre los requisitos en los que se debe hacer especial hincapié, cabe destacar las necesidades de adoptar una perspectiva interdisciplinaria y múltiple, establecer un orden de prioridades, comenzar la intervención lo antes posible y emplear el tiempo que sea necesario hasta alcanzar la estabilización. Debemos centrarnos en la discapacidad antes que en el déficit, teniendo en cuenta las habilidades conservadas como base en el tratamiento. Siguiente diapositiva, por favor. Es importante entender en lo que es la rehabilitación neuropsicológica como la rehabilitación de personas con alteraciones neuropsicológicas y discapacidades, no como la rehabilitación de procesos cognitivos al margen de la persona. Debemos tener en claro en todo momento el objetivo en el que estamos trabajando, planteando objetivos a largo y a medio plazo, como lo tenemos en lo que es esta tabla de aquí. Tenemos como objetivos a largo plazo revisar lo que es la agenda al final de la comida. Esos son ejemplos. Y como objetivos a medio plazo tenemos, por ejemplo, asegurarse de que lleva la agenda siempre con él o ella, que comprende cada sección, enseñarle a consultar la agenda cada vez que suene la alarma, enseñarle a consultar la agenda al final de cada comida con ayuda de una alarma, y el paciente consulta la agenda cuando la alarma no suene. Estos serían unos ejemplos de objetivos a mediano plazo. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos que las actividades que empleamos deberán ser motivadoras y utilizar en la medida de lo posible material real y cotidiano, aumentando el grado de dificultad de las tareas de forma progresiva y ajustando el nivel de dificultad de cada persona. Considerar la contextualización de los aprendizajes esto de aquí va a ser crucial, pues garantizará una mayor probabilidad de éxito y mejora. Se debe proporcionar un feedback inmediato y de manera continua, además de plantear sistemas de recompensa cuando sea pertinente. Asimismo, finalizar las sesiones con ejercicios que el sujeto realice con éxito será un buen sistema para reforzarle y motivarle. Una idea interesante y quizás muy poco popular, sobre todo entre los pacientes y sus familiares, aunque con resultados bastante garantizados, es la de plantear el proceso de rehabilitación como un conjunto de estrategias de manejo diario a lo largo del día por parte de los familiares y personas implicadas en el tratamiento. Este planteamiento supone una disposición y actitud constante hacia el paciente, que es más importante en ocasiones de entrenamiento específico en lo que es la terapia. Un proceso de rehabilitación óptimo se planteará como un proceso continuo. La rehabilitación ni empieza ni acaba en el centro del tratamiento, que se supone que cualquier actividad del día es una oportunidad para reforzar una conducta deseada o para crear un hábito o una rutina. Sobre la elección del enfoque de la rehabilitación en cuanto a la restauración o compensación, hay datos que avalan que el entrenamiento en estrategias compensatorias muestran beneficios en pacientes con alteraciones moderadas de memoria, aunque hayan sufrido un traumatismo craneoencefálico grave, pero no en cambio en pacientes con alteraciones graves.
Aunque hay pocas evidencias de que la rehabilitación puede restaurar completamente el déficit de memoria, sin embargo, sí parece que estas capacidades respondan al tratamiento, por ejemplo, en lo que es la memoria prospectiva. Incluso si se empieza a trabajar en compensaciones relativamente pronto, no se evitan malos aprendizajes o falsas expectativas, sino que además se esfuerza la restitución de procesos. Existen estudios también que avalan la efectividad de la restitución de la atención. Si bien parecen más claros los resultados o de mayor alcance, cuando además se trabaja mediante la compensación, probablemente la mejor opción es la de trabajar con ambas estrategias, siempre previa a la evaluación de las circunstancias de cada caso, según el tipo de paciente, la fase evolutiva, la respuesta a las intervenciones, la accesibilidad de recursos y el estado cognitivo. Muchas gracias, este aquí es mi tema. Buenas tardes, tenemos a continuación las posibles áreas de intervención en los programas de rehabilitación neuropsicológica. En este caso tenemos varios puntos, tenemos principalmente el área en el caso de los procesos cognitivos, la cual va a estar relacionada con estrategias de restauración y el entrenamiento, con el objetivo de normalizar un proceso cognitivo alterado. En este caso, la idea es que la práctica sistemática y los ejercicios que implican determinadas capacidades cognitivas puedan reforzar estas capacidades. Se pueden utilizar diversos métodos, desde ejercicios de lápiz y papel hasta programas informáticos. También métodos visuales o de audio, también técnicas de refuerzo y también hasta actividades sistemáticas. En cuanto a la compensación, en este caso, este tipo de intervención va dirigido, entre otras cosas, a informar sobre la naturaleza de las dificultades, también los factores que influyen sobre ellas y los procedimientos que existen para modificarlos. Deberemos seleccionar las ayudas externas más idóneas e idear el tipo de entrenamiento. En este caso, podremos pensar en la agenda, tanto el tipo de agenda, ya sea tradicional, con todas sus variantes, o hasta electrónica. También el uso de calendarios, avisadores, GPS, también dictáfonos, grabadoras digitales, tarjetas con pistas, listas, reloj, etc. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, en cuanto a otras áreas, tenemos en este caso los entornos y las rutinas, tanto para el uso de ayudas externas como para la instauración de rutinas o el entrenamiento en actividades funcionales de la vida cotidiana. En este caso, podemos hacer el uso del aprendizaje sin error. En este caso, esta técnica ha mostrado ser eficaz cuando se trabaja con pacientes que padecen una alteración grave de memoria. Va a consistir en evitar errores durante lo que es el aprendizaje, ya que si el aprendizaje es implícito, conlleva un incremento del hábito cuando ya se ha dado una respuesta. Entonces, una respuesta errónea va a reforzar el error ya causado, haciendo que el aprendizaje por ensayo, error, sea lento y en el caso también hasta laborioso. Se dice que para aprender de nuestros errores debemos recordarlos, entonces va a ser interesante llevarlo a cabo mediante el encadenamiento hacia atrás y no enseñar más de un ítem a la vez. En cuanto a la conducta, en este caso, ante problemas de conducta y algunos problemas emocionales o cambios de personalidad de modificación de la conducta, incluyendo también la transmisión de pautas al equipo, tanto también a la familia. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, en cuanto a la autonomía, en este caso se refiere a qué actividades hace y qué actividades no hace el paciente en su vida cotidiana. Podemos pensar en las actividades más básicas hasta las más avanzadas y hasta las más complejas. Habrá que valorar las causas que entorpecen algunas actividades, ideando la manera de reaprender o compensar ya la dificultad observada. En este caso se puede incluir el entrenamiento en destrezas y también rutinas específicas que lleguen a facilitar el proceso. En cuanto a la conciencia, esta se entiende como un proceso metacognitivo
el cual va a estar relacionado con el conocimiento de nuestras capacidades y del funcionamiento de nuestros propios procesos. En este caso podría implicar ya sea 3 fases. Una fase de conciencia de déficit, donde el paciente no conoce o no la naturaleza de los déficits cognitivos que padece. También en este caso si se da cuenta o no se da cuenta de que los padece. También en el caso tenemos la conciencia de la repercusión de los déficits en la vida cotidiana, donde hay pacientes que reconocen sus déficits, pero no lo ven como una implicación en el día a día. Y a su vez también vamos a tener lo que es el ajuste de expectativas que estos pacientes tienen a futuro. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto al equipo, si esto, como lo menciona, va a referirse a trabajo en equipo. En el caso del papel que va a tener aquí el neuropsicólogo, va a estar relacionado en ocasiones con la búsqueda de soluciones, los cuales pueden mediar entre los intereses del equipo, de los individuos, de los pacientes y de sus familiares. La familia, en este caso, la intervención con familias va a abarcar varios aspectos a tener en cuenta, tanto la rehabilitación y el manejo de pacientes, es decir, el entrenamiento del familiar como coterapeuta, también la aceptación, integración de las secuelas del familiar afectado, la educación de los familiares, la intervención psicoterapéutica directa o también la terapia con la pareja. Eso es mi tema, gracias. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, mi nombre es Ángeles Aspiazo y voy a presentar la evaluación enfocada a la rehabilitación. La elección de un modelo de evaluación se debe proporcionar un esquema claro que oriente el proceso rehabilitador. La siguiente, por favor. Bueno, tenemos un ejemplo. En la valoración de la atención podemos optar por un modelo llamado Schoenberg, el modelo Kinsella, que va a estar elaborado a partir de la observación en pacientes con un daño cerebral en distintos niveles de recuperación, o el modelo de Posner, que analiza 4 componentes para una completa evaluación y que este va a ser de gran utilidad tanto para el diagnóstico como para la planificación del programa de rehabilitación. La siguiente diapositiva, por favor. La evaluación es una parte imprescindible y fundamental dentro del proceso de rehabilitación, por la cual esta se tornaría totalmente imposible. Y no solo va a ser importante llevarla a cabo, sino que además se deberá alcanzar lo que es un objetivo. La siguiente diapositiva, por favor. Ya. Tenemos la precisión diagnóstica. Este va a ser el objetivo, el cual, si se consigue, se habrá dado uno de los pasos más importantes, ya que a menudo es muy complicado tener claro el objetivo terapéutico, saber qué procesos se utilizarán para rehabilitar o qué actividad debe retomar el paciente, e incluso el modo de llevarlo a cabo. A lo largo de este proceso, la evaluación del neuropsicólogo debe formular hipótesis y preguntas e incluso modificar la evaluación si fuese preciso, para así delimitar el problema o el proceso que se está valorando y las pruebas o el tipo de exploración. La siguiente, por favor. En la exploración, para realizar una exploración detallada, uno de los principales procesos cognitivos va a ser imprescindible, ya que el uso de pruebas específicas como la valoración no pueden fundamentarse exclusivamente en unas pruebas de corte cognitivo. Para ello debe explorarse también los problemas del paciente que van a presentar en su vida cotidiana, generalmente mediante el uso de escalas funcionales que nos van a aportar información relacionada con las repercusiones del déficit en la vida cotidiana y con el nivel de autonomía del paciente. La siguiente diapositiva, por favor. Además de las escalas, se pueden aplicar otros métodos de recogida de información, como lo es la entrevista, los cuestionarios, las listas, los diarios de memoria o la observación directa. La siguiente diapositiva, por favor. En una evaluación cognitiva con una evaluación funcional, esta evaluación cognitiva junto a una evaluación funcional puede ofrecernos una referencia bastante exacta de los problemas que deben tratarse.
y permitir elaborar programas del tratamiento ajustado a las necesidades y capacidades del paciente, ya que no hay que olvidarse que en ocasiones también será necesario explorar los posibles cambios que se hayan producido en el ámbito emocional y la conducta de la personalidad. La siguiente diapositiva, por favor. La interpretación de los resultados de los test no significan simplemente determinar si la puntuación obtenida se encuentra por encima o por debajo de unos valores normativos. Pueden existir también una gran cantidad de variables, ya sean psicológicas o socioculturales, que es importante identificar, como es la actitud del paciente, el estado emocional, el nivel cultural, las habilidades motoras y sensoriales, la fatiga, el rendimiento atencional, etc. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, por último, tenemos la planificación del tratamiento, donde todas estas apreciaciones se pueden considerar en una serie de elementos, los cuales van a ser claves para la planificación de este tratamiento. Se debe conocer las costumbres previas, las debilidades, el estilo de vida del paciente, una evaluación exhaustiva del déficit cognitivo y de las capacidades preservadas, la valoración de la proyección en su entorno habitual, la valoración de la conciencia que el paciente tiene acerca de su situación, la valoración de la capacidad para autorregularse conductual y emocionalmente, tener una valoración de la respuesta emocional, una valoración de la capacidad del paciente para identificar las mejores estrategias y, por último, la valoración de la capacidad de la familia para comprender las dificultades cognitivas y conductuales, ya que así el tipo del manejo va a implicar sus expectativas. Gracias. Muy bien, yo voy a hablar sobre lo que es la rehabilitación y los estados de alteración de conciencia. Vamos a hablar de lo que es una definición y un diagnóstico diferencial. Empecemos con lo que es el coma. El coma se define por el bajo nivel de activación del paciente y se va a caracterizar por lo que es la ausencia de los ciclos del sueño y la vigilia. Y además se va a dar una incapacidad para interaccionar con el ambiente. Es decir, no va a haber lo que es una apertura ocular. Y van a seguir tampoco, no van a poder seguir órdenes ni poder comunicarse. Lo que es el estado vegetativo es una condición clínica en la que hay una ausencia total de conciencia propia y del entorno, acompañado de ciclos de sueño y vigilia, con una prestación parcial o total de funciones hipotalámicas y del tronco del encéfalo. Ahora bien, lo que es el estado de la mínima conciencia se define como el estado de mínima conciencia a la condición clínica en la que, existiendo una alteración grave de la conciencia, se van a observar lo que son conductas, aunque sean mínimas, que van a evidenciar de una manera definitiva que existe una conciencia propia o del entorno. Muy bien, vamos a hablar de los predictores de la recuperación. Algunos factores o pronósticos de la recuperación en pacientes en estados de alteración de la conciencia incluyen lo que es la etiología, edad, gravedad y duración del coma, presencia y cualidad de los reflejos motores y capacidad de seguimiento de estímulos en el campo visual. Parece que el factor más determinante para establecer el tiempo en el que una persona en estado vegetativo tiene mayor probabilidad de recuperación es la etiología. Sin embargo, a pesar de que ha pasado un periodo prolongado desde la lesión, la posibilidad de recuperación de un estado vegetativo es mínima. El término estado vegetativo persistente no debe utilizarse, ya que, aunque rara, la recuperación es posible. Y parece demostrado que la evolución de los pacientes es más prolongada y su pronóstico más favorable que la de los pacientes en estado vegetativo. Sin embargo, no existen datos empíricos que permitan definir con claridad a partir de qué momento no se debe esperar más la mejoría de los pacientes en estado de coma. Muy bien, voy a hablar también de lo que son los objetivos de la... Muy bien, aquí vamos a hablar de lo que es el caso clínico. Mi compañera Amanda Tello nos va a dar una breve introducción al siguiente. Ok, el caso clínico que vamos a hablar trata de una rehabilitación neuropsicológica de un caso de una lesión frontotemporal derecha como resultado de un traumatismo cráneoencefálico. Tenemos que el traumatismo cráneoencefálico, también conocido como TCE, sigue siendo una de las causas más comunes de muerte, de discapacidad física y de alteración cognitiva.
Ahorita con lo que es el caso tenemos que en el estudio se incluyó un paciente masculino diestro de 21 años de edad que cursaba el tercer semestre de lo que es la carrera de leyes. El paciente sufrió un fuerte accidente automovilístico que le provocó un traumatismo craneoencefálico severo. Como efecto postraumático se presentó la pérdida de conciencia cuya duración se desconoce. No se requirió de intervención quirúrgica ni se presentaron las convulsiones. No obstante, al paciente se le indujo el estado de coma que duró un mes. Los medicamentos prescritos en esta ocasión fueron Epival, fenidantoin, somacina, lucebanol y renancent. El paciente además tomó medicamentos homeopáticos y recibió terapia física durante lo que es un mes. Los familiares del paciente reportan que después de haber recuperado la conciencia, el paciente presentó alteraciones motrices de manera general. Su lenguaje estaba muy disminuido, tenía una pérdida de control de esfínteres e imposibilidad de reconocer a sus familiares. Por otro lado, se reporta que después del accidente el paciente se comportaba de manera atenta y cariñosa con sus familiares, algo que no hacía previamente. También se volvió más irritable, es decir, se desesperaba con mayor facilidad y podía llegar a alzar la voz y a discutir. También identificaron incapacidad para recordar eventos importantes recientes al accidente y dificultad para nuevos aprendizajes en lo que es el área académica. Mi compañero va a hablar acerca de los métodos. Muchas gracias. Ya, en cuanto a los métodos, tenemos que la tomografía computarizada, realizada 3 meses después del accidente, mostró partes blandas, es decir, normales. En este caso, el parénquima cerebral con surcos y cisuras discretamente aumentadas en profundidad por atrofia cortical leve. La diferenciación de lo que es la sustancia gris y blanda se encontraba conservada, el sistema ventricular con afas temporales dilatadas en relación a la hidrocefalia. También se observó una imagen hipodensa de bordes irregulares que parece corresponder a la zona de gliosis, que se localiza en la región frontotemporal derecha. Durante el análisis cualitativo visual, se utilizaron diversos esquemas del montaje, entre otros. Los esquemas bipolares que permiten utilizar el método de fases de retorno, es decir, las fases reversivas, con el objeto de localizar diversos patrones electroencefalográficos anormales. En cuanto al análisis visual, mostró que el estado de sistemas de las imágenes de la corteza, el cual se valora de acuerdo a la regularidad, la frecuencia, la amplitud del ritmo alfa, corresponde a la norma de la edad del paciente. Al mismo tiempo, el uso del esquema del montaje monopolar ha permitido descubrir cambios locales de biopotencia en forma de grupos de ondas agudas de la diapaso teta 4, 7 en los sectores frontales, centrales y temporales inferiores del hemisferio derecho. Estos cambios en el electroencefalograma señalan desviaciones en el estado funcional de la zona cortical correspondiente. Y en el caso de la causa de este fenómeno, consiste en las alteraciones de la conducción de los impulsos nerviosos desde los sectores profundos del hemisferio derecho. Gracias. Bueno, en los materiales se hizo juegos de mesa como el dominó o las damas, los cuales se van a desglosar en juegos en su totalidad como fichas, tableros y reglas, en el cual se va a hacer énfasis en las reglas del juego. Se van a identificar y evaluar las posibles estrategias. Se juega con ayuda de una tarjeta guiada, en donde cada tarjeta, paso a paso, van lo que deben hacer cada jugador en su turno. En cada turno el paciente va a tener que leer la tarjeta guiada, incluso apoyar a lo que es al terapeuta cuando es su turno. En las tareas de planeación tenemos que se va a usar lo que son cubos de las escalas de Wechsler, que se muestra que todos los cubos son iguales y se los indica que observe el modelo y que coloque la transparencia en una cuadrícula sobre el modelo. A partir del uso de la transparencia, que identifique qué partes forman el modelo. Es en sí armar el modelo.
Y la 3 son las sopas de letras, que van a identificar el tema de sopa de letras. Buscar un orden en la lista, el barrido visual con apoyo de un lápiz y siguiendo un orden de izquierda a derecha y de arriba a abajo para ir buscando las palabras. Gracias. Ok, continuando, el otro sería las situaciones hipotéticas de la vida cotidiana. Se le despliegan todas las condiciones de las situaciones dadas, como preparar un platillo, lavar el auto, limpiar su cuarto, uso de la agenda, etc. Se describen junto con el paciente los pasos a seguir los más desplegados posibles. En conjunto, se le ayuda a organizar el orden de los pasos. Se hace énfasis en lo que se debe ser, en el orden que debe ser. Al final, el paciente lo dice con sus palabras de memoria, se le deja de tarea que lo aplique en casa y que reporte el resultado. El siguiente sería comprensión de texto. Se le indican los pasos a seguir y se le explican las ventajas de cada paso. Leer el texto con atención, subrayar las palabras desconocidas y buscar en el diccionario. Dividir el texto en partes según su sentido, identificar cada parte según su sentido, decir de qué se trata en sus palabras. Verificar si ha identificado correctamente y si no corregir. Asignar un subtítulo para esta parte, escribirlo, verificar si el subtítulo es adecuado, leer todos los subtítulos, relatar a partir de esto, leer el texto completo, comparar con los subtítulos, elaborar un plan de texto y relatar a partir del plan. Y por último, verificar. Por último es la tarea de mediación del recuerdo. Se le muestra una imagen por un tiempo indica que observe con atención y escriba los elementos presentes, que son qué objetos, qué personas, colores, formas o acciones. Este paso luego es mental, luego buscar asociaciones que ayuden a recordar. Se le retira la imagen, debe describir la imagen verbalmente sin ver, usando las estrategias que se utilizaron para almacenar la información. Y por último, se verifica con la imagen. Vamos a seguir con los resultados, en los cuales la evaluación neuropsicológica, después de concluida la aplicación del programa de rehabilitación de los procesos regulatorios, principalmente los involuntarios con fuerte efecto sobre la retención de la información y de la actividad intelectual, se prosiguió con la revaloración que se llevó a cabo en una sesión por cuestiones de tiempo. Debido a esto, se seleccionaron algunos protocolos de cada analizador. Estos se eligieron a partir de las ejecuciones del paciente, es decir, aquellas donde fueron más evidentes sus dificultades y por tanto sus mejoras después del proceso rehabilitatorio. En lo que respecta a la organización cinética de los movimientos, se requirió solo 2 modelos de los que debería ser. Lo logra hacer sin simplificaciones ni cambios en la secuencia. La única simplificación fue autocorregida. Mejora la ejecución con velocidad y en su ejecución con uso del lenguaje. Inicia sin dificultad alguna, sin embargo, de la nada y sin razón aparente, cambia la secuencia una vez, lo cual se es corregido de inmediato. El paciente indica que lo hizo para probar otra opción de secuencia, algo que no estaba en las indicaciones. Con velocidad se mantiene la ejecución correcta. Todo lo mencionado es lo opuesto a su ejecución en la evaluación previa y en la que presentó dificultad para automatizar la secuencia. Presentó cambio de orden y simplificación de los movimientos y además empeoraba con la velocidad. En las tareas de análisis y síntesis especiales simultáneas, se mostró mejorías en la copia de la casa, pues fue ordenado al dibujar. Iba contando y verificando lo que iba dibujando. Cabe mencionar que el dibujo tiene profundidad. En el proceso de lectura se observó una mejora en la lectura en voz alta, ya que no era pausada, sino fluida, y con respeto de las puntuaciones. En caso de error, se autocorregía. Su escritura también mejoró, puesto que hay mayor uso de puntuaciones, menores errores de ortografía, más hilesión entre las ideas y mejor construcción de oraciones. Elabora planes a partir de textos e imágenes, sin dificultad y con buena capacidad de síntesis. En la escritura, a partir del plan, se observan las mejorías antes mencionadas, y en la escritura espontánea sin plan, aún persisten los errores, pero en menor cantidad y con mayor conciencia de los mismos. A continuación, la discusión.
Voy a hablar sobre lo que es la discusión, ¿no? Bueno, la importancia de la rehabilitación neuropsicológica en los casos radica en ofrecer al afectado la oportunidad de ser lo más funcional e independiente posible. La reorganización de los procesos psicológicos superiores y va a permitir también lo que es una readaptación de este paciente, pero, sin embargo, tenemos que tener en cuenta que esto no es un proceso sencillo para el paciente ni para sus familiares. Es posible llevar a cabo un proceso de rehabilitación exitoso de acuerdo a los objetivos y posibilidades del paciente. También es necesario realizar una evaluación exhaustiva para poder identificar el cuadro clínico una vez haya pasado la etapa aguda. Esta evaluación se puede realizar a partir del modelo de Luria, el cual consiste en cualificar las ejecuciones del paciente. En otras palabras, observar cómo realiza cada tarea, identificar cuáles se le hacen difíciles y observar las ayudas que le facilitan la ejecución. Asimismo, vamos a ver que va a ofrecer una información para que el clínico formule y compruebe hipótesis. Todo lo anterior permite que se obtenga un diagnóstico a partir de los defectos primarios y secundarios. Muy bien, como conclusión, vamos a tener que la rehabilitación neuropsicológica es de gran importancia en la reinserción de los pacientes con lesión cerebral a la vida cotidiana. La evaluación neuropsicológica es una herramienta primordial en un proceso de rehabilitación porque permite identificar el cuadro clínico del paciente, crear un programa apto y controlar los avances de dicho programa. Los traumatismos cráneoencefálicos, aunque aparentemente localizados, no demuestran un cuadro clínico específico y estático. Muy bien, lo que es la alteración de los procesos psicológicos superiores como consecuencia de un traumatismo implican una afectación sistemática. Una tomografía computarizada va al nivel frontotemporal derecho, puede provocar dificultades de regulación y control con un énfasis en el acceso a información almacenada. El programa de rehabilitación aplicado en este caso fue eficaz. Fue un honor para mí y para mis compañeros tenerlos aquí presente. Muchas gracias, doctor, compañeros, por habernos acompañado en este simposio y espero volverlos a ver en una próxima exposición.